Estamos al aire. Muy buenas noches. En otra emisión especial del Colegio Abierto de Filosofía, nos damos cita con el objetivo de facilitar algunas reflexiones que podrían resultarles provechosas. En la primera entrevista del año 1963 que Mario Vargas Llosa hizo a Jorge Luis Borges, el autor de Ficciones indicó que la política era una de las formas del tedio. Tal vez para muchas personas lo que sostuvo ese gran escritor resulte indiscutible y muchos terminen aburriéndose casi hasta experimentar la tentación del suicidio frente a los quehaceres y disputas del poder. Sin embargo, para numerosos razonadores, sujetos ligados al campo de la filosofía, esa política ha despertado todo lo contrario, al punto que hallamos a pensadores que se han concentrado solo en el ámbito de la política para efectuar sus diversas reflexiones. Recuerdo, por ejemplo, a Leo Strauss, quien tiene un gran texto que titula ¿Qué es filosofía política? La misma Hannah Arendt cuenta con una obra consagrada al análisis, a la reflexión de la política. Hoy, durante los siguientes minutos, nuestra propuesta precisamente es hablar sobre filosofía y política. Y ocurrirá esto gracias a la gentileza de quienes me acompañan, considerando la distancia impuesta por la pandemia: Andrés Canseco, Marco Antonio del Río y Einar Rosso. Parto con una cuestión que se considera imprescindible desde el punto de vista de la filosofía política. En su más que interesante obra de introducción, pero harto provechosa, Una introducción a la filosofía política, Jonathan Wolff dice que la principal pregunta que se podría formular en política un filósofo sería ¿quién debería mandar? Y es precisamente un cuestionamiento, Marco Antonio, que nos conduce al debate sobre cuál es la mejor forma de organizarse que tienen las sociedades con miras al ejercicio del poder. En otras palabras, preguntar quién debería mandar implica reflexionar sobre cuál sería el mejor gobierno que pudiese contar con nuestro beneplácito. Gracias, Enrique. Buenas noches a todos. Bueno, primero recordar que la reflexión filosófica sobre el orden de la política arranca muy pronto en la historia de la filosofía y tenemos la figura descollante de Platón, precisamente, que le va a dedicar dos grandes textos, por lo menos, al tema de la política. Uno, el más conocido, es La República, ¿verdad?, donde precisamente plantea un poco hay argumentos sobre la pregunta que ha planteado Enrique, y otro texto es El Político, menos conocido, pero yo personalmente pienso que incluso un libro mucho más inquietante, porque en El Político Platón reflexiona sobre el tema del dominio, ¿no?, y hace una asociación que a nosotros nos puede resultar incómoda sobre el hecho de que el tema del dominio de los hombres sería una forma o una ciencia, si ustedes quieren, un arte, que estaría dentro de una ciencia y un arte mayor que tiene que ver con el dominio del hombre sobre el mundo, y por lo tanto sugiere explícitamente que la política sería una rama de la zoología en cierto sentido, ¿no? O sea, el dominio de estos animales llamados hombres, ¿no? Bueno, eso es en la política. Esta reflexión sobre el tema del dominio como una rama, digamos, de la biología fue retomado con cierto cuidado, digamos, con cierta finura
por este gran filósofo moderno que es Peter Sloterdijk en este famoso pequeño texto de normas para el parque humano, que generó bastante revuelo allá por el año 2003, 2004, si mi memoria no falla. Ahora, yendo a la pregunta que nos ha planteado Enrique sobre el tema de quién debe gobernar, pues obviamente se lo puede mirar por el tema de las formas de gobierno, y ya desde los tiempos de Aristóteles y Platón claramente se había identificado tres básicamente, ¿no? La monarquía, el gobierno de un hombre, la aristocracia, el gobierno de un grupo colegiado por medio de alguna forma de estructura como un senado, y el gobierno del pueblo, la democracia, ¿no? A nosotros hoy nos parece casi de cajón, casi obvio, que la mejor forma de gobierno es la democracia, pero tenemos que reconceptualizar de que durante siglos, ¿no? Durante siglos, las mentes más preclaras consideraban que era preferible el gobierno de un solo hombre, ¿no? La monarquía. Entonces, en ese sentido, la monarquía ha tenido una mayor vigencia a lo largo de la historia como forma de gobierno. Pero de todos modos, subyace la pregunta, bueno, ¿quién tendría que gobernar? Y esto retrotrae a una pregunta más esencial. ¿Cuál sería qué elementos tendría que tener una persona para que los demás obedezcan sus órdenes o sus mandatos? Porque efectivamente yo me podría, por poner un ejemplo así medio tonto, poner el traje de emperador, de vestirme tipo Napoleón y salir diciendo que soy el gobernante, o establecer alguna afiliación con algún inca y decir yo tengo el derecho a la herencia de gobernar, ¿verdad? De hecho, hay experiencias históricas, ¿no? Incluso al final de la Edad Media en Roma apareció un muchacho que reclamaba tener ascendencia de los césares y por lo tanto reivindicaba a Roma como capital del mundo. Por supuesto, eso generó cierto entusiasmo en la propia Roma. Si mi memoria no falla, el muchacho era Cola de Renzi, pero mayor trascendencia internacional no tuvo. O sea, la gente puede decir yo estoy llamado a gobernar porque tengo las virtudes y las condiciones para ello, pero la pregunta no es esa, la pregunta es a quiénes los hombres están dispuestos a entregar esa facultad del gobierno, del mando. Y en este caso, Platón en el famoso libro de la República pues tiene muy claro, él plantea que son, o sea, él plantea, digamos, en su lenguaje que son los filósofos, los hombres que tienen acceso al conocimiento, quienes deberían gobernar. Traducido a términos modernos, diríamos que el gobierno debería ser una meritocracia, ¿no? Una meritocracia, pero además del intelecto, del conocimiento, ¿no? Si ustedes quieren, el gobierno de los técnicos, de los científicos, ¿no? En relación a esto, sin embargo, en La riqueza de las naciones, Adam Smith tiene unas reflexiones que a mí me parecen interesantísimas, porque plantea el tema de, bueno, ¿y cómo identificamos el conocimiento? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos determinar que una persona es más sabia que otra, que es más inteligente que otra? O sea, necesitamos señales precisas, indicadores, como se suele decir a veces, ¿no? Y claro, uno de ellos sería la edad, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Esta suerte de meritocracia, ¿no? O de filosofocracia derivaría en una gerontocracia, el gobierno de los viejos, cosa que evidentemente a la gente más joven en algún momento la puede sacar de quicio, ¿no? Smith llama a la observación de que en realidad necesitamos elementos visibles. Uno de ellos es la edad. En las sociedades primitivas era la fuerza, el tipo más grandote, más fisicudo, incluso más violento, ¿no? Era el rey, era el que nombraban por el rey. Y de eso, que uno podría decir, bueno, pero esas son elucubraciones de Adam Smith. No. Nosotros tenemos en los textos bíblicos el clarísimo ejemplo de que cuando el pueblo de Israel le pide un rey a Dios, Dios les da a Saúl, y Saúl precisamente se destacaba por su hermosura, por su estatura, por la robustez, o sea, precisamente un hombre que cumplía con la idea de que era un hombre físicamente destacado con respecto a los demás, ¿no? Pero claro, Smith claramente dice, bueno, pero puede ser un tipo muy fuerte, muy vigoroso, y sin embargo, si 10 personas, 10 sujetos deciden finalmente someter, lo van a hacer. O sea, no es entonces solo un problema de fuerza, tiene que haber algo más, ¿no? Ahora bien, en las sociedades modernas, en realidad, nosotros hemos apostado a un modelo mucho más simple, ¿no? O sea, necesitamos un elemento visible, pero ya no lo cargamos al sujeto,
porque del sujeto se pueden decir muchas cosas y se puede mentir mucho sobre las cualidades del sujeto, que es lo que vemos en los procesos electorales precisamente, ¿no? Entonces, las sociedades modernas han optado por un método cuantitativo, ¿no? Entonces, una democracia moderna es aquella donde la gente va y vota y gana, adquiere el derecho, va a tener el estatus de legalidad para gobernar aquel a quien la legitimidad se la ha conseguido por medio de la votación. Entonces, en última instancia, es un criterio objetivo, es un criterio cuantitativo, ¿no? Y pese a todos sus problemas, en la medida en que vivimos en sociedades donde es posible cierto recambio, otra cosa es un escenario, digamos, donde el recambio no existe sencillamente porque hay fraudes electorales o cosas de ese tipo, ¿no? Pero en una sociedad donde las instituciones aseguran el recambio de gobierno, ¿no? O sea, la posibilidad de cambio de régimen con ingreso de nuevos actores, de grupos distintos en el gobierno, pues en última instancia eso hoy a nosotros nos parece la mejor forma de gobierno. Por supuesto, hay una gran literatura que, tanto en ciencia política y desde los tiempos de Condorcet, que tiene un análisis riguroso que demuestra las debilidades de los sistemas de votación a la hora de representar las preferencias de los votantes. O sea, hay una dificultad gravísima en ese sentido, ¿no? Pero, en última instancia, las sociedades modernas han optado por ese mecanismo y no parece visible, no parece visible que como alternativa vayamos hacia un sistema, digamos, de monarquías, ¿no? O sea, es precisamente lo que planteó Fukuyama en su famoso texto muy mal interpretado sobre el fin de la historia, porque él lo puso como pregunta, ¿no? Fukuyama no decía que habíamos llegado al final de la historia, él se planteaba la pregunta precisamente, y una de las aristas de la pregunta de Fukuyama tenía que ver en qué medida modelos de gobierno distintos del democrático serían aceptables para las sociedades contemporáneas, ¿no? Con algunas excepciones, como el mundo islámico, que todavía postulan gobiernos teocráticos, ¿no? Pero en general, digamos, la pregunta es si en países como Bolivia, por ejemplo, estaríamos dispuestos a un modelo diferente que no sea el democrático. Isaiah Berlin, en su ensayo La política como una ciencia descriptiva, nos presenta otras preguntas que son interesantes a propósito de lo que estábamos indicando hace un momento. Él dice que también podríamos preguntarnos por qué debería un hombre o un conjunto de hombres interferir en la vida de otros. Porque claro, podríamos preguntarnos por qué yo debería obedecer a un grupo de hombres o a un hombre, pero por otra parte, ¿por qué ellos tendrían que interferir en mi vida? Incluso intervenir en el ámbito privado. Tal vez estemos de acuerdo en cuanto a que la democracia se convierte en la manera más aceptable de organizar nuestras sociedades con miras al ejercicio del poder. Pero esa democracia, Andrés, merecerá igualmente consideraciones y críticas, no para su negación, pero sí para su limitación. Está claro, recurriendo a una idea que lanzaba Benjamin Constant, que no es lo mismo la libertad de los antiguos que la libertad de los modernos, y no es lo mismo la democracia de los antiguos que la democracia de los modernos, porque allí ha surgido la necesidad en la modernidad de cómo hacer para limitar esta intervención o interferencia que tengan esas decisiones en la vida de las personas. A ver, pasa que esta noción misma de la modernidad es la que pretende o la que nos acerca a un concepto que bien dices o que bien describes en todo caso, que es esa revisión de sí misma. A medida que los siglos, a medida que las personas, a medida que las sociedades van cambiando, es necesario generar ciertos espacios para, a lo mejor ciertos espacios se generan o aparecen para poder reconfigurar esos sistemas, como bien decías, criterios como la libertad, democracia, república, etcétera, etcétera, no son los mismos que manejamos hoy como se manejaban antes. Es cierto que guarda una esencia, por supuesto, pero es esa misma, por eso es que esa modernidad se convierte en un punto de quiebre, porque le abre la ventana
o la puerta sana de una revisión constante, de decir un momento, como decía hace rato Marco Antonio, este sistema de la monarquía antes era lo mejor. Ahora, pero resultará que no, que hay otras formas y que luego pueden aparecer otras y que en esa constante manera, inclusive la misma democracia, y aquí es lo que me preguntabas, va a entrar en una constante forma de revisión y control. ¿Por qué? Porque lejos de ser la panacea que uno puede interpretar, que se entiende que sí es lo más, la medida más, o el mecanismo o la forma más apreciable por ahora, está lejos de ser perfecta, por una cuestión sencilla, porque no es una cuestión divina, es una cuestión construida por los hombres en sus tiempos, en sus formas, en sus lugares, con sus intereses, con sus visiones, con sus deseos, con sus anhelos, con sus antojos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no hay esa construcción pura, idealizada. En todo caso, lo que hay es una visión de que es lo mejor que puede haber y es el modelo que permite discutir justamente sobre el modelo o por los otros, porque si yo me cierro en la discusión, me cierro en la posibilidad de ver otras opciones, es cuando ya no hay ese sentido. Entonces, ahí nos vamos a encontrar entre la disyuntiva si la democracia es un fin en sí mismo o es solamente un camino, un mecanismo para llegar a otro fin que podría ser la felicidad, la libertad, eso ya será otra historia. Entonces, es importante eso de la discusión acerca de lo que es la democracia y de sus límites, como también decías. ¿Por qué? Porque dentro de esa no discusión o de esa idealización de la democracia está la posibilidad de encontrarnos con criterios como la tiranía mayoritaria, que ya ha sido muchas veces ya hablada en varios espacios. Está el ejemplo de lo que mencionaba John Stuart Mill, más acá desde otra visión está lo de Ayn Rand, etc. Hay muchísimas formas de entender. Inclusive está ese debate que la misma Hannah Arendt lo plantea, que la mencionabas hace rato. Por ejemplo, ella afirmaba que el modelo estadounidense no es democracia, es republicanismo. ¿Por qué? Porque inclusive las mayorías, por más abrumadoras que sean, por más grandes que sean, tienen unos límites institucionales que no pueden pasar. Y eso es algo que no es puramente democrático. O sea, sí está la democracia en el momento de elegir y de decidir, pero hay otra clase de barreras, otra clase de criterios que van a apuntar a limitar, a mejorar o por lo menos a poner en tela de discusión constante estos modelos democráticos, entre comillas, porque también ese es otro tema que no podemos escapar, que no le podemos escapar. Es muy fácil, o es una tentación muy fácil, llamar democrático a todo, mucho más cuando el que tiene el micrófono o el que tiene la palestra es el que dice que es y que no lo es. La inclusión de sectores que nunca fueron llamados a participar de la vida política puede sonar muy democrático, pero la forma en la que genero eso, las consecuencias que surgen a partir de aquello puede no ser necesariamente muy democrático. Entonces hay toda una especie de valoraciones que son constantes y que en el momento en el que se cierran, en el momento en que se vuelven a través de una voz única, casi un monólogo, ya sea del poder o ya sea de un cierto grupo social que se encarne o que, esté, o que tenga mucho apoyo, va a hacer que no pueda continuar ese constante debate y esa constante renovación de la importancia y del concepto mismo de la democracia. Una cuestión más relacionada con lo que sería la mejor forma de gobierno en el presente. Domingo Faustino Sarmiento, el distinguido estadista argentino, señaló en su momento que había que educar al soberano. Además, se añadía, hay que hacerlo por justicia y si no, hasta por miedo. El miedo podría conducirnos a la necesidad de educar a ese soberano porque votará consagrando a determinadas personas a fin de que ejerzan las primeras magistraturas de un Estado y que dirijan los destinos de una sociedad. Y tal vez no sea la mejor idea que no estén debidamente preparados. Destaco esto, Einar, porque también en el caso de la filosofía ha existido una particular preocupación por la formación de los ciudadanos. Einar Rosso, en nuestra ya conocida cuarentena filosófica, se está concentrando en pensadores del mundo antiguo. Y en esa edad antigua nos topamos con esta necesidad reflexiva de filósofos de tratar de contribuir a la formación de gente que vaya a gobernar de tal modo que sus tareas puedan resultar beneficiosas
para nuestra comunidad. Hay casos diversos, hasta la misma academia, el liceo o a Plutarco, y más adelante también podemos encontrar en Roma. En definitiva, esta preocupación por lo que llamaríamos educación cívica tiene también mucho que ver con la filosofía y su conexión con la política. Einar. Sí, tú lo has descrito muy bien, no voy a hacer mayor hincapié a eso, sino más bien voy a dar un siguiente paso, que yo creo que es dentro de esta concepción de formar al ciudadano, el hecho de que tiene que haber espacios de competencia. Pongo un caso muy particular. En el caso de Bolivia, por ejemplo, si empezamos a analizar cuántas carreras de filosofía hay, solamente hay una y es en la Universidad Mayor de San Andrés, por ejemplo, con la excepcionalidad de la carrera de filosofía y literatura que hay en la Católica en Cochabamba. Si nosotros nos concentramos con lo que dice Platón, por ejemplo, que el filósofo es aquel que tiene que gobernar porque es el más virtuoso y conoce lo que es el bien, entonces acá lamentablemente no podríamos partir de ese principio, puesto que no habría lugares en donde se enseñe qué es el virtuosismo y qué es el bien. Y en este punto, claro, no hay un sentido de competencia. Lo mismo podríamos decir en otros ámbitos. Y este es el gran problema, yo creo, que cuando no se empieza a tener diferentes escuelas, diferentes universidades, donde el valor fundamental sea la competencia, pues no se va a tener ciudadanos. No se va a tener ciudadanos virtuosos o buenos, si podemos ponerle así, y por tanto vamos a tener siempre gobernantes paupérrimos. Y esto por un hecho muy simple. Lamentablemente, en la política de la realidad cotidiana, no es aquel el elegido que tenga estos principios, sino aquel que sea más, por ponerlo así, más astuto. Tendríamos que decir que sí, sí, de cierta manera, la astucia es una virtud, pero de cierta manera esa astucia también tiene muchas cargas de perversión. No voy a hacer menciones a gobernantes, por ejemplo, que llegaron al poder y que se quedaron eternamente ahí, supuestamente por buscar una transformación, una revolución social, por dar privilegios a unos frente a otros. Y esto se da, claro, porque cuando no hay un sentido de competencia, vuelvo al punto, no hay un sentido tampoco de crítica. ¿En qué sentido? Si nosotros vamos a ser solo y únicamente unas personas que tengamos una educación estándar, en donde siempre tengamos los mismos docentes que repiten las mismas cosas y por tanto siempre se va a mantener esa media en la educación, pues no va a haber un sentido de transformar de cierta manera a los individuos, porque estos individuos van a repetir las mismas actitudes, las mismas pasiones, los mismos intereses. Y acá incluso podríamos hablar, Enrique, de el hecho de las personas que son autodidactas, lo cual es algo muy valorable e importante. Pero también hablaríamos del contexto, en el hecho de que qué tipo de libros nosotros leemos por las bibliotecas que nos ofrecen. Muchas bibliotecas, por ejemplo, y aquí me remito a la investigación de Salvador Romero Pitari, cuando empieza a hacer una evaluación de los libros que llegaban acá en la época del siglo pasado, decía que llegaban ciertas características del libro y eso conformaba la opinión pública de las personas. Hoy en día, si vamos a nuestras bibliotecas, vamos a encontrar siempre los mismos libros que tienen de carácter marxista y populista, pero no así libros críticos, no así libros que
realmente influyan a que uno tome una posición pues más crítica e incluso más racional. Además de pensar en quién debería mandar y cómo tendrían que ser formados los ciudadanos que consagren a esos mandatarios, la filosofía en el ámbito de la política se ha preguntado en torno al Estado. Es verdad que ha existido política antes del Estado, pero el Estado se convierte en protagonista de todo lo que ocurre en cuanto a los quehaceres y los problemas sociales, fundamentalmente consagrados por ideologías en el siglo XX. Octavio Paz, en El logro filantrópico, señala aquello con acierto, que el principal tema de los debates tenía que ver con el Estado en el siglo XX. Ahora bien, cuando se ha tratado de reflexionar acerca del Estado Marco Antonio, básicamente se ha propuesto, por un lado, que el Estado surgiría como consecuencia del acuerdo racional de los hombres en una especie de pacto, convenio o contrato social. Y se ha propuesto que esa sea una manera de entender por qué surgió el Estado para establecer sus fines. Pero también hay quienes se han manifestado en contra de este planteamiento, que aunque sea, como dice Nino, una hipótesis de la razón práctica, porque nunca existió, consideran que nos distancia del verdadero origen del Estado. Y ahí está el gran libro de Franz Oppenheimer, Der Staat, el Estado. El punto es que pensar acerca del origen del Estado nos sirve con el objetivo de entender para qué se lo ha establecido. No solo nos preguntamos sobre su causa, cómo surgió, sino también tratamos de ponernos de acuerdo en qué es lo que se perseguirá. Y así se nota ese aporte porque podríamos nosotros valorar y establecer si un Estado sirve o si francamente tendría que desaparecer, incluso a partir de la concepción que tengamos. Un apunte previo sobre el tema de la educación del gobernante. Si nosotros agarramos esta idea, ¿no?, antigua y venerable en cierto sentido, sin embargo, lo que nos vamos a encontrar, no tanto la educación del ciudadano en el sentido que lo entendemos hoy, sino la idea de educar a quien va a gobernar, ¿no? Entonces, digamos, la educación del gobernante. Esta aspiración ha empapado la historia de la filosofía. Platón, por ejemplo, ejerció de tutor de algún rey, no recuerdo el nombre de cuál. Aristóteles también siguió ese sendero. Hay que recordar que fue maestro, fue tutor de Alejandro Magno. Y otro ejemplo de la antigüedad que podemos recordar es Séneca, ¿no? Séneca tuvo bajo su responsabilidad la educación de Nerón. Y claro, si nos ponemos a pensar, los tres casos, en unos más con mayor severidad que otros, fueron terribles fracasos. Entonces, esto nos plantea, yo creo, que el tema de la educación del gobernante, que podríamos relacionarlo, haciendo las matizaciones adecuadas, con el tema de la educación del ciudadano, es algo muy delicado. O sea, por principio parece razonable la aspiración, digamos, educativa, formativa, digamos, de quienes van a detentar el poder, pero es un escenario también complejo, donde muchas veces las buenas intenciones de los hombres, digamos, sabios, se enfrentan a la realidad de la voluntad, digamos, de quienes precisamente están llamados a ejercer el poder. Ahora, entrando a la pregunta que plantea Enrique, a mí me parece que es un tema importante, ¿no? Efectivamente, la idea del contrato social como origen del Estado, que fue planteada, por ejemplo, por Rousseau o por Hobbes, en realidad son modelos teóricos, ¿verdad? O sea, son construcciones teóricas para tratar de interpretar, entender las funciones del Estado. Efectivamente, no hay registro, por ejemplo, que haya habido una reunión de hombres racionales y que a partir de ellos haya surgido en algún lugar un país, un Estado. No, o sea, el Estado ha surgido, esto que nosotros llamamos Estado, que sería la forma de ejercicio del poder,
¿no? Ha ido surgiendo, se ha ido construyendo a lo largo de los siglos, de los milenios. Ahora bien, resulta interesante en esta perspectiva voy a mencionar dos textos. El primero son precisamente las escrituras hebreas, la Biblia, que en el libro de Samuel, ¿no? Los jueces, Samuel y los libros de Reyes y Crónicas, pero particularmente el libro de los Reyes, cuenta que el pueblo de Israel en sus primeros tiempos no tenía un gobierno establecido, eran tribus que tenían algunas alianzas, ¿no? Se gobernaban, digamos, no había un gobierno centralizado, ¿no? O sea, funcionaba, digamos, seguramente había hombres destacados que en algún momento tomaban decisiones importantes, venían de la tradición de los patriarcas, ¿no? Pero el problema era que periódicamente otros pueblos que sí estaban estructurados, como por ejemplo los filisteos, bajaban y asolaban las tierras de los antiguos israelitas. Se llevaban las cosechas, el ganado, ¿no? Se llevaban a las mujeres, a los niños como esclavos. Entonces, periódicamente bajaban. Entonces, en los primeros tiempos, de acuerdo al texto bíblico, Dios se levantaba así como héroes, digamos, los llamados jueces, ¿no? Alguna de mujer entre ellas, Débora, etcétera, etcétera, que lograban cohesionar de alguna manera al pueblo y iban a ese trabajo de defensa de la agresión extranjera. Cansados de esa situación, los israelitas dijeron, bueno, necesitamos defendernos de la agresión de potencias extranjeras, de otros pueblos. Necesitamos rey. Entonces, el texto bíblico sugiere, ¿no?, que precisamente los israelitas crean su monarquía precisamente para tener un ejército que los proteja de agresiones extranjeras. Precioso el texto cuando el pueblo va donde el profeta Samuel y le dice, queremos un rey, ¿no? Y Samuel, el profeta, consulta con Dios, y claro, hay un texto de Samuel donde les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Este rey que ustedes están pidiendo ahora los va a someter al yugo de impuestos, va a pedir a sus jóvenes para que armen su ejército, va a querer a sus hijas para su harén, ¿no? O sea, les pinta un panorama oscuro de lo que significaba tener una monarquía. Pero, en este caso, la necesidad de protegerse de las agresiones de una potencia extranjera hace que finalmente se elija un rey. Y el otro ejemplo que viene al caso en relación al origen del Estado y que pinta con absoluta claridad el tema de las funciones que esperamos que tenga un Estado, lo encontramos en Heródoto. El historiador griego, cuando cuenta el origen del Estado Medo, ¿no?, narra la historia de que había un señor que era un hombre que se hizo famoso por impartir justicia. O sea, era un labriego igual que todos, pero resulta que cuando la gente tenía conflictos sobre pertenencia de linderos de las parcelas o pertenencia a quién le correspondía esta vaca o el ternero, qué sé yo, ese tipo de problemas típicos del mundo rural, pues iban donde este hombre porque se hizo de fama de ser un juez imparcial y justo. Bueno, resulta que ya era tal la cantidad de gente que iba y le pedía que les solucione el problema que el tipo un día dijo, hombre, atendiendo los problemas de la gente, yo ya no cuido mi parcela, no puedo cuidar a mis animales. Entonces fue donde los líderes le dijo, señores, o sea, o me asignan recursos o yo dejo de juzgar. La cosa es que deja de juzgar, la gente se da cuenta que no tiene dónde ir, al final lo nombran rey. Entonces, fíjense ustedes, ahí aparece otra función fundamental del Estado, la justicia, la administración de justicia. Y en este caso ejemplificada de manera preciosa en términos históricos. Ahora, a mí me parece fascinante y yo lo voy a subrayar porque muchas veces escuchamos a gente que dice la primera función del Estado es la educación. Hombre, durante siglos los gobiernos, los estados no se han metido en el tema de educación a no ser de formación militar. No es la justicia. Es la justicia la primera función del Estado. ¿Por qué? Porque precisamente supone un sistema, ¿no?, que dirime los conflictos entre los miembros de la sociedad. Que por supuesto las leyes las hacen los poderosos y las hacen a su favor. Eso es de cajón, ¿no? Pero la aspiración de la sociedad, ¿no?, de la convivencia de los hombres a un mecanismo de resolución que sea imparcial en sus conflictos, es una aspiración de
larga data. Eso es lo que llamamos justicia. Entonces, podríamos seguir rastreando, termino simplemente señalando que, por ejemplo, los estudios de arqueología de los orígenes del imperio de Sumeria, por ejemplo, de la antigua China, o aquí en los Andes, sugieren que en realidad el Estado surge también de la necesidad de obras civiles. En el caso, por ejemplo, de Sumeria, era muy importante la canalización de los ríos. Y claro, no solamente se tenía que canalizar los ríos para aprovechar, digamos, para cuestiones de riego, sino además el mantenimiento de los canales. Entonces, más allá de los intereses individuales, se va a ir creando una estructura estatal que lo que tiene que asegurar es precisamente el mantenimiento de ciertas obras civiles, ciertas obras de infraestructura, ¿no?, que son fundamentales para el sostenimiento de una sociedad que ha pasado del paleolítico al neolítico y que ya se basa fundamentalmente en la agricultura. Ese parece ser un otro elemento fundamental. Paradójicamente, de manera así, digamos, conectando estas cosas, pues llegamos a las tres funciones del Estado que Adam Smith describió con tanta claridad, ¿verdad? La defensa de agresiones extranjeras, la defensa nacional, podríamos llamarlo. 2, la administración de justicia. Y 3, el mantenimiento de ciertas obras de infraestructura que son fundamentales para la sociedad y que difícilmente los particulares podrán emprender a costo de su propio bolsillo, de su propia iniciativa. Agradecemos a las personas que están escribiendo. Hay algunos comentarios que son llevados a cabo, por ejemplo, por Rodrigo Cruz, quien hace mención al Leviatán de Hobbes. Ya habíamos señalado a ese notable autor. También existen varios comentarios de Steve Fabián Conde Ordóñez, que suele acompañarnos. Esperemos que en alguna ocasión también se sume vía internet desde Chile con sus reflexiones que son significativas. Entre otras cosas, mencionaba sobre el origen del Estado y cómo la biología ahí tiene mucho que ver, al margen de lo que se plantea desde el punto de vista racional. Una cuestión más en relación con el Estado en cuanto a su creación, que insisto, es un tema que importa desde el punto de vista de la filosofía política. Alain Finkielkraut es un distinguido y controvertido filósofo, defensor de la modernidad, entre otras causas. Y él cuestiona que en su momento hayan surgido dos planteamientos a fin de que se sustente la idea del Estado. Por un lado, teníamos esta propuesta del Estado que es el producto de un contrato. Entendemos en ese caso que sería la consecuencia de un acto racional. Nosotros celebramos un contrato porque entendemos que nos favorece, beneficia, y si aquello no sucede, pues el contrato terminará, se lo resolverá y el Estado desaparece. Encontraremos otra forma de lidiar con nuestros problemas. Pero esa es una manera que ha tenido, entre otros hechos de importancia, lo que ocurrió con la Revolución Francesa, porque ahí podemos advertir cuánto pesa la idea del contractualismo, entre otros hechos de importancia en la modernidad. Sin embargo, no es la única manera de que se pueda entender este Estado. Habrá un Estado producto de un contrato, un acto racional, pero igualmente, y es lo que critica Finkielkraut, existirá este planteamiento que ha sido reivindicado por Herder, entre otros autores, y que ya tiene que ver, Andrés, con la idea de una nación. Así que lo central del Estado no será que hay un acuerdo racional entre los hombres que buscan satisfacer necesidades comunes, sino que lo fundamental del Estado será un alma, un espíritu colectivo. ¿Y cómo podríamos nosotros, simples mortales, eliminar ese espíritu colectivo? En el primer caso, nuestro acuerdo es decisivo para que siga teniendo vida el Estado. En el segundo caso, no, porque hay un espíritu que va a recorrer y que exigirá hasta el sacrificio de quienes conforman esa sociedad. Sí, un espíritu enorme, poderoso, cargado además de la historia,
que podría ser este estado, esta forma de regir la vida de los hombres. Ahora es interesante cómo esta idea cala, ¿no? Hace rato decíamos que la idea de la revisión de la modernidad es decir, encontrando, o mejor dicho, buscando nuevas maneras de comprenderse a sí misma o comprender a sí misma la sociedad y su forma de organizarse. Y en el tema de la nación es algo peculiar porque hace rato mencionaba la idea de, de la grandeza, o más que la grandeza, de ese pasado rastreable, como ese ejemplo que ponía Marco Antonio, en la capital del mundo. Y sí, esos criterios en la idea de la nación son constantes, son muy poderosos, y de alguna manera, a pesar de que uno sea muy detractor de aquellos, son prácticamente elementos interminables al momento de pensar la organización política de los países, de los estados, inclusive hasta de las regiones o hasta de las ciudades, ¿no? Eh, es muy interesante cómo este elemento juega con ya no la voluntad, como decías hace rato en ese contrato, que también es discutible, por supuesto, sino con un tema de algo ante lo que los ciudadanos, individuos, seres, hombres, directamente ya no pueden hacer nada, sino directamente acatan no esa orden, pero sí ese legado, sí esa carga, no solo histórica, sino política, social, moral, identitaria, que ya estaría con ellos y que además de ser fuerte, es necesaria para organizar la vida, porque de repente, insisto con esto siempre, una cosa es que yo diga, la cultura del lugar donde vivo tiene que ver con tradiciones, costumbres, por último hasta valores, ya, pero no, pero cuando se trata de este tema político ya se trata de una forma de organizar, una forma de vivir, una forma de regir la vida del prójimo, inspirada en esta carga de la forma de nación. Y claro, y es también acentuado en el tiempo o acentuado en los siglos, en los procesos históricos, cuando uno encuentra ejemplos de naciones, ya esto es discutible para otro momento, que no hubiesen podido encontrarse o consolidarse como Estado. Está el caso de Israel, está el caso también con otras particularidades también en Cataluña. Eso son otras historias muy diferentes, pero con esa particularidad de que buscan consolidar una identidad, una nación en un modelo de gobierno, una forma de gobierno, en un sentido de gobierno, y cuya imposibilidad de hacerlo se convierte en una especie de cuenta pendiente con su historia y con su forma de administrar la cosa pública. Entonces, como que ahí se conjuga mucho ese aspecto. Ahora, por supuesto, eso también ha sido uno de los enormes, gigantes detonantes de conflictos, no solamente entre estados, sino internos. Sobran los ejemplos de conflictos bélicos, violencia generada, no solamente por quién asume esa identidad nacional grande, sino por los enfrentamientos internos, casi fratricidas, si quieren usar ese término, entre distintas órdenes. ¿Por qué? Porque resulta que sí son de una misma nación, pero unos siguen unos ritos y otros siguen otros, o otros tienen unos antepasados chiitas o los otros de los otros, que eso ya también está imbuido de eso. El unir el tema de la nación a una forma de gobierno indispensablemente deriva necesariamente en eso, no sé, pero es muy probable que lo sea. Claro, y se suele anteponer este tema de la forma del Estado, del modelo de gobierno, Estado con el tema de nación, contra lo que es una visión más amplia, más universalista, y no necesariamente van en contra, sino que yo pienso que se mueven en diferentes niveles, en diferentes aspectos. Para algunas cosas, convenientemente, algunos del gobierno son excesivamente nacionalistas, cerrados, pero para otras son muy internacionalistas, y no solamente gobiernos, sino pensadores y filósofos, o sea, hay también, y teóricos. Entonces, para otras cosas sí son muy amplios, muy abiertos, pero para otras se encierran en eso. Y también es interesante, y con esto cierro, porque esto genera, y ha pasado en Bolivia, Bolivia es un país que tiene muchos ejemplos de aquello, de esa proclama de que ninguna ideología, ni siquiera un sistema de convivencia, ni siquiera una forma de valores políticos nos servirían, que habría que crear otro, porque todo lo que hay foráneo no sirve, tenemos que hacer algo nuestro. Entonces, no sé si hay un exceso de confianza ahí
o un rechazo hacia todo lo que venga de afuera, o simplemente un malabarismo para buscar y acomodarse a las circunstancias, que es también propia de concebir a la política, de concebir a las formas de gobierno con ese vínculo indispensable con lo que es la nación. Precisamente a propósito de lo que señalaba Andrés, conviene que la mirada crítica se dirija a esos discursos que han llegado al ámbito de la producción intelectual. Hace algún tiempo, Ramón Rocha Monroy, reconocido novelista, se aventuró, lanzó un ensayo y la propuesta que tenía era descolonizar la filosofía política. No ha sido el único intelectual que ha asumido esa carga. Y surgen una serie de preguntas al respecto. ¿Qué implica la descolonización de la filosofía política? No solo la filosofía, sino en concreto la filosofía política. ¿Será dejar de lado ciertas categorías que nos acompañan desde el mundo antiguo o tendrá que ver con el cuestionamiento a instituciones, Einar, que se cree que por haber surgido en otras regiones del planeta, en culturas distintas, no tendrían ninguna validez en estos territorios que tendrían una naturaleza tan distinta que tornan rechazable cualquier imposición de afuera? Es una cuestión tal vez que puede ser entendida ya con fines críticos y casualmente siempre apelamos a Einar para todo lo de la descolonización, porque además de adorar el mundo antiguo, es un noble detractor de todas esas corrientes. A ver, a mí lo que tú me relatabas para hacerme la pregunta me hacía cierto eco con este libro de Los mitos profundos de Bolivia, de Guillermo Frankovich, ¿no? Que él, por ejemplo, menciona que en Bolivia hay una actitud como un espectro español, ¿no? Que todo lo que tenga que venir con ese mundo tiene que ser desechado, pero sin cotejar absolutamente nada. Podríamos todavía seguir pensando en esa categoría que pone Guillermo Frankovich con los sucesos de la descolonización. Incluso preguntarnos qué es esto de la descolonización. ¿Será tal vez derribar algún tipo de estatua? Posiblemente para estas personas que están con esa actitud y con esos ánimos, puede ser, pero al final de cuentas no hay ningún sentido profundo, sino yo directamente me abocaría a lo que dice Alison Sperin en un folleto que se puede encontrar, creo, en internet, que se llama Descolonización, donde critica a estas personas muy duramente, como en el caso de Silvia Rivera y Miñolo, que hablan de estas teorías y categorías tan rimbombantes para tener cátedras muy bien pagadas en universidades europeas y americanas, lo cual, claro, habla muy bien de ellos por la retórica que tienen y por la capacidad de hacer estas composiciones y tener tantos allegados. Sin embargo, yo creo que acá podríamos ver una cosa muy particular y muy concreta de esas habilidades políticas que ellos tienen en estas instancias, como en el caso de la descolonización. El caso de Ramón Rocha Monroy yo creo que va por el mismo lugar. El hecho de hacer ciertos escritos para luego tener ciertos cargos en algunas instancias del gobierno, lo cual lamentablemente no le fue muy bien, creo. Pero para alejarnos de esos temas y concentrarme en otros, yo rescataría, por ejemplo, lo que ha mencionado o lo que han mencionado uno de nuestros seguidores ahí en la bandeja de entrada, que decía, gracias a tener mejor educación, vamos a tener mejores gobernantes, lo cual lamentablemente no es así. Pongamos el caso de Alemania,
en la época del Tercer Reich, una sociedad con muy poco índice de analfabetismo, que eligió a una de las peores opciones posibles, que era el caso de Adolfo Hitler, o el caso de todo el conocimiento de universidades de muy, muy alto prestigio, como en el caso de Estados Unidos, que su sociedad eligió a una de las peores opciones, Trump. Y ahora vemos las consecuencias reales que están sucediendo. Obviamente, claro que acá yo hago una cuestión mucho más abstracta, puesto que tienen diferentes formas de elegir a sus presidentes. En el caso nuestro, por ejemplo, elegimos por una obligación. Todos y cada uno de nosotros estamos obligados a elegir. Y yo creo que eso, por ejemplo, Ramón Rocha Monroy y todas estas personas que plantean sobre la descolonización deberían criticar, deberían descolonizar, por hacerme la burla de manera irónica, lo remarco, el sistema de votación obligatoria. Deberíamos descolonizar la votación acá, que es penalizada. Es decir, si una persona no va a votar, no puede viajar, no puede hacer transacciones bancarias y no puede hacer un sinfín de cosas. ¿Hablamos de un sistema democrático? Lo dudo mucho. Y el tiempo ha pasado debido a las generosas reflexiones de todos los contertulios, que me parece bien. Quizá tendríamos que pactar para lo venidero que nuestro espacio sea mayor y no vamos a llegar a las 2 horas y media de HCF Mansilla los miércoles, pero sí, tal vez podríamos estar negociando, aumentando los honorarios como corresponde en estas circunstancias. Con todo, vamos a pasar a la parte final porque se viene Einar Rosso, quien leerá a Aristóteles y la política, así que es algo que con certeza ya ha generado enormes expectativas. Llega el momento de las recomendaciones bibliográficas. Voy a partir ejerciendo el privilegio que me impongo. Y esta es una obra de Hannah Arendt, seguramente la tienen todos mis compañeros, Entre el pasado y el futuro. Acá Hannah Arendt tiene ensayos sobre qué es la libertad, también qué es la autoridad, verdad y política, entre otras cosas. Y hay este notable trabajo de Raymond Aron, que es su introducción a la filosofía política, porque destaca dos conceptos que para él son indispensables si hablamos de filosofía política. Uno, la democracia. Dos, la revolución. Entonces son dos de los aportes que se pueden realizar en esta jornada sobre filosofía y política. Marco Antonio, ¿cuáles serían las recomendaciones? Bueno, yo quería simplemente complementar lo que mencionaba Einar, que la gente que habla de la descolonización, pues le vendría bien leer un texto muy breve de Pierre Bourdieu que se llama La razón imperialista, y donde claramente él agarra y hace un análisis de orden sociológico donde demuestra que lo que tenemos en muchos de estos discursos es gente que se ha acomodado en el sistema universitario norteamericano y que toma el modelo de, digamos, de la situación del problema del racismo en Estados Unidos y simplemente lo que hace es volver a ver sus sociedades de origen con ese modelo. O sea, que en otras palabras, hay una enorme pereza intelectual en esto, toman el modelo de los problemas raciales de los Estados Unidos y simplemente lo calcan para tratar de analizar lo que ocurre en países como Bolivia, lo que obviamente es, no, lleva a análisis desafortunado. Bueno, ya yendo a la sugerencia, me voy a permitir sugerir estos dos libros. Este de acá es el primero, se llama Estado, Gobierno y Sociedad, del maestro Norberto Bobbio, un bellísimo texto donde reflexiona sobre elementos de la teoría general del Estado. Y este es otro texto que es una verdadera joya para leerlo, que es de Anthony de Jassay, El Estado, ¿no? Que es un verdadero tratado donde agarra, y la primera pregunta es la pregunta con la que empieza el libro, dice, ¿qué haría si usted fuese el Estado? Entonces, hace una reflexión pensando el Estado no como esta estructura de normas, sino
desde el punto de vista del ejercicio de poder que realizan las personas. Además que en la portada está la famosa tapa del Leviatán de Thomas Hobbes, ¿no? Una parte, por lo que he podido ver. En esta Ahí edición está. de Aguilar es así, está. Exacto, que es además un Leviatán que está compuesto por hombres, no todos los hombres llegan a formar Leviatán. Andrés Canseco, ¿cuáles serían las recomendaciones en este caso? Ok, sí, había varias y no me quedé con algunas. Siguiendo lo que mencionabas de Hannah Arendt, este otro, así como está también La promesa de la política por ahí, este que es la política también es muy buen libro. Es un poco más breve, pero sus reflexiones acerca de la importancia de la libertad en el sentido que ella la entendía como una de las bases y como una de las cuestiones que trascienden desde el origen de la política hasta la actualidad, es muy, muy interesante. Aparte que tiene ese estilo de Hannah Arendt, que es genial, así que siempre lo recomiendo. Después, otra debilidad mía, que es Bertrand Russell, El poder, por supuesto. Es un libro igual muy interesante, el análisis, el poder, un nuevo análisis social, establecer, hay una especie de descripción de los tipos de poder, el poder desnudo, el poder político, etcétera, etcétera. Así que vale, inclusive hay unas aproximaciones sobre la esencia de lo que es el poder, porque no se entendería la filosofía política sin el concepto de poder. Y aunque no corresponde al campo de la filosofía, y sí del ensayo, y insisto, es otra debilidad para mí, y lo mencionaron durante la hora, el logro filantrópico de Octavio Paz, que no necesita mayores presentaciones, yo creo. Con esas tres yo me quedaría. Claro, queda claro que tenemos que hacer otro programa sobre filosofía y política. A lo mejor podríamos hablar ya de ideología o solamente del poder, entre otras opciones. Finalmente, Einar Rosso, ¿cuáles son las sugerencias? Creo que justo lo perdimos, Aina. ¿O cayó Einar? Bueno, en cualquier caso, Einar Rosso enseguida, una vez que finalice esta transmisión, estará leyendo al gran Aristóteles y ha tomado en cuenta la política. Einar, ahora sí. Sí, he tenido algún problema con la computadora. De todas maneras, me he conectado por el celular y estaba Perfecto. viendo que estaban en las recomendaciones literarias y que supongo que me toca a mí. Bueno, yo Exacto. quiero recomendar estos textos. Por un lado, a Eric Fromm, El corazón del hombre, me parece un libro imprescindible para rastrear esas pulsiones y esas pasiones que todos nosotros lo tenemos, incluso los que nos gobiernan. Luego está esta novela para las personas que están reclamando por la desaparición y por la reestructuración o por la creación de nuevos ministerios, La rebelión de la granja de George Orwell, que pues nos plantea 3 muy buenos ministerios que tenemos que tener. No voy a spoilear. Y por último, esta obra que me parece imprescindible, que es La relación entre la política y la estética, de Walter Benjamin, que analiza, por ejemplo, los aspectos del fascismo. Muy bien, esas son las recomendaciones que han sido efectuadas por todos quienes nos han acompañado en este jueves dedicado a reflexiones que tienen que ver con la filosofía desde distintos puntos de vista. Buscamos pues facilitar el acercamiento a la filosofía en la medida de lo posible, porque tampoco hay gran tiempo para dilatadas disertaciones y debates. Ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a Andrés Canseco, a Marco Antonio del Río y a Einar Rosso. Enseguida viene la cuarentena filosófica, reitero, gracias a la lectura que se hará de Aristóteles. Que tengan ustedes muy buenas noches.